Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El distrito escolar es una consideración importante al momento de decidir dónde mudarse, ya sea alquilando o comprando una casa. Para los que tienen hijos o planean tenerlos, las ventajas son obvias, pero también para quienes no los tienen, está el beneficio de que un buen distrito escolar atrae mejor vecindario, las viviendas mantienen su valor y son más atractivas para vender, y al margen que cuando las vendes se cotizan más alto. El 91% de los compradores de casas dicen que el distrito escolar fue una consideración importante en la decisión. En los 33 años que llevo en Estados Unidos, país donde han nacido y he criado mis hijos, he transitado por todas las etapas de la educación de ellos, desde el prejardín hasta títulos de posgrado en prestigiosas universidades. Así es que suscríbete a este canal, apretá la campanita y no te pierdas futuros videos sobre la educación y mucho más. Hola Fortuna es tu comunidad y tu participación es esencial para que los algoritmos de YouTube se enteren que me ves y que yo te leo. Eso nos permitirá llegar a más mujeres que buscan crecer y dar más cada día. Cuento con vos. Hay varios puntos a tener en cuenta cuando seleccionamos un distrito escolar. Conocer cuáles son las opciones disponibles. Hay básicamente 6 tipos de escuelas en Estados Unidos. La escuela pública de barrio, las escuelas públicas magnet o imán, las escuelas charter, las privadas no religiosas, las privadas religiosas y las escuelas online. Vamos a describir ligeramente cuáles son cada una de ellas. Escuelas públicas de barrio. Es para muchas familias la opción más conveniente. Es gratuita y acepta a los alumnos de un área geográfica determinada. Por eso, si querés que tus hijos vayan a esa escuela, tenés que vivir dentro de ese distrito escolar. La transportación es fácil porque están en el vecindario, los compañeros de la escuela viven cerca, lo cual facilita las actividades extracurriculares o la socialización. Escuelas públicas magnet o imán. Son escuelas públicas que se enfocan en un tema o habilidad en particular. Temas frecuentes para estas escuelas son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática o artes y drama. La admisión suele estar basada en un examen de ingreso o en sistema de lotería y no tienen restricción de domicilio, ya que están abiertas a alumnos de distintas áreas. Escuelas charter. Funcionan de manera independiente del sistema escolar público, pero reciben fondos públicos, por lo cual son gratuitas. Suelen tener algún tema de enfoque, como las escuelas magnet, o algún sistema de enseñanza específico, como Montessori o Waldorf. Escuela privada no religiosa. Las escuelas privadas responden a un directorio en lugar del sistema de educación pública. Las clases son pagas y reciben alumnos de cualquier distrito escolar. Los alumnos son de diferentes sectores geográficos y en general de mayor poder adquisitivo. Algunas tienen temas en los que se enfocan y otras usan un método de enseñanza en particular. Algunas tienen examen de ingreso. Escuelas privadas religiosas. La gran mayoría de las escuelas privadas en Estados Unidos son religiosas. Están asociadas con una religión o denominación religiosa, como católicas, protestantes o judías. Aceptan alumnos de cualquier distrito escolar y los alumnos pagan para asistir a esa escuela. Están dirigidas por un directorio y no tienen que seguir las directivas de educación del gobierno federal. Suelen tener un tema de enfoque particular y a veces son preparatorias para el ingreso a la universidad. Con frecuencia también ofrecen educación religiosa. Escuelas online. Algunos distritos escolares ofrecen una opción online, generalmente llamada aprendizaje a distancia. Los estudiantes tienen la opción de registrarse en unos pocos cursos online o seguir un currículum completo. Cada alumno avanza a su propio ritmo y esto ofrece un beneficio a los estudiantes, especialmente cuando tienen ciertas discapacidades, por lo que requieren un tiempo adicional para completar las clases. También son interesantes para alumnos avanzados que buscan aprender más sobre un tema específico. Determinar tus preferencias personales. Es decir, ¿qué significa una buena escuela para vos? Los rankings de las escuelas son un buen punto de partida, pero hay otras cosas a considerar, como por ejemplo la constitución demográfica de la clase. Algunas preguntas que quizás tengas sobre este tema sean: ¿cuán diversa es desde el punto de vista socioeconómico como racial? ¿Los niños con discapacidad están integrados a la clase? ¿Tienen horario de escolaridad extendido? ¿Cuántos alumnos hay por clase? ¿Se enseña español como segunda idioma? Otra cosa a tener en cuenta es el estilo de aprendizaje.
¿Qué programas extracurriculares te interesan para tus hijos? ¿Buscas una escuela tradicional o una que se enfoque en ciertos intereses o creatividad? ¿O necesitas que la escuela tenga mucha tecnología disponible? ¿Cuenta con un programa de atletismo fuerte? Por ejemplo, el colegio secundario donde fueron mis hijos tenía un programa de música espectacular. Competían a nivel estatal y de allí surgieron talentosos alumnos que siguieron la carrera de músicos ya como profesión. Otra cosa a tener en cuenta es la disciplina, la seguridad y logística. ¿Con qué estilos disciplinarios estás más cómoda? ¿Buscas una escuela con experiencia en alumnos con alergia, discapacidad o condiciones médicas? ¿Provee almuerzo o hay que llevarlo de la casa? El ranking de las escuelas. Las escuelas reciben su propia libreta de calificaciones y podés encontrar aquí cómo sale el distrito de tu interés. Te dejo estos datos en la descripción. Podés ir a greatschools.org, donde evalúan las escuelas basadas en los logros de los estudiantes, el crecimiento de los estudiantes y su preparación para la universidad. Otro lugar al que podés recurrir es niche.com. Ellos basan su evaluación en el índice de graduación, del abandono de clases y de la habilidad en matemática y en inglés fundamentalmente. Luego está la evaluación estatal. Cada estado hace su propia evaluación con test estándar que miden el rendimiento de los alumnos en las materias esenciales. Cuando mis hijos estaban en la primaria, vivíamos en una casa con buen distrito escolar para la escuela elemental y media, pero la escuela secundaria que les tocaba por distrito no era de nuestro agrado. Entonces teníamos dos opciones, o pagar escuelas privadas o mudarnos a un mejor distrito escolar. Cuando estaban próximos a iniciar el secundario, hicimos las averiguaciones que te propongo en este video y nos mudamos a un distrito escolar muy superior. Fue una de las mejores decisiones que tomamos, ya que eso, unido al esfuerzo personal de los chicos, les abrió las puertas para ingresar a buenas universidades. Sabiduría local. La gente que vive en el lugar conoce mejor que nadie el distrito escolar y su opinión es valiosa. Los rankings y estadísticas nos dan cierta información, pero conocer lo que los padres de los alumnos piensan de la escuela es el verdadero test para el distrito. Visita las escuelas de tu interés. Averigua cuál es la política de visita para las familias de potenciales alumnos. Llega temprano para que podás observar cómo se mueve la escuela cuando no sos parte del tour oficial. Trata de preguntarle a los alumnos qué piensan de la escuela. Muchas veces ellos tienen opinión diferente que los padres y que el personal. Y una cosa más, observa los alrededores, el mantenimiento, las salidas de emergencia, el estado de las aulas, el espacio de los juegos. Confirma que tu hijo cumple con los requisitos de admisión en la escuela de tu elección. Si no estás segura de que será admitido, tené a mano un plan B ya analizado para tener alternativa y evitarte el estrés de no tener escuela para tu hijo o de comprar una casa por el distrito escolar y que luego haya dificultades con el ingreso. La elección del distrito escolar es muy importante, pero lo principal es que la escuela se adapte a tus necesidades, al estilo y a los intereses de tu familia. En holafortuna.com te espero con más de 150 videos y un blog sobre temas que pueden ser de tu interés. Si te gusta el material que te presento, compartilo con una amiga y no te olvides de suscribirte a este canal. Chao y nos vemos en la próxima.